conectadas en YouTube. Luis Loyo, Ada Paz, desde Menegracia, o Mene García, dice en Zulia. Dios me los bendiga, dice Michael también. Bueno, no sé dónde dice. Ok, aquí tengo una pregunta. Seguimos conversando con Daniel García, él es paramédico del grupo FastMed. Buenos días, ¿cada cuánto se deben reemplazar las medicinas en el botiquín de primeros auxilios? Trabajo en una empresa de alimentos. Sí, todo ello depende, bien. Cada uno de los insumos tiene su fecha de caducidad. La idea es por lo menos cada 6 meses hacerle una revisión al botiquín de primeros auxilios, verificar todo lo que es la fecha de caducidad de todos los implementos y hacer el reemplazo a los que estén próximos al vencimiento. ¿Bien? Debemos recordar que dentro de este botiquín no hay ningún tipo de fármaco, no hay ningún tipo de medicamento. Lo único que podemos tener es un analgésico de uso externo que es de uso tópico. Recordemos que la administración de fármacos es una facultad directamente de los médicos, ¿no? Entonces se requiere, incluso para el personal prehospitalario, el que brinda atención de emergencia, se requiere la autorización o puente biomédico para la administración de un fármaco. Mucho menos deben de hacerlo los brigadistas. Los brigadistas dan un primer auxilio que es una respuesta temporal e inmediata a la lesión del trabajador. Bien, si hay un esguince para, por ejemplo, para el dolor, no, mira, tómate esta pastilla. No, simplemente utilizamos el analgésico de uso tópico, okay, ¿no? Que es lo que vamos a tener en ese botiquín, y recordemos que cuanto más pronto demos nosotros la llamada al servicio de emergencia médica, más pronto vamos a tener la respuesta para la solución definitiva, ¿bien? Puede que a través del servicio de emergencias médicas el operador nos dé alguna recomendación, alguna instrucción. Si tenemos la autorización de ese operador o de un médico directamente, a través de ese puente de telemedicina podemos administrarlo, de resto no. Bien, en el caso de bajadas, subidas de tensión. Sí, bueno, en ese caso debemos recordar siempre, ¿verdad?, que nuestra intención con el paciente es que nosotros vamos a ir haciendo una valoración a la vez que vamos haciendo los correctivos, ¿no? Entonces, dentro de la valoración del paciente está, por ejemplo, en una medida inicial, hacer el control de alguna hemorragia importante, alguna herida que tenga, aperturar la vía respiratoria. Eso lo utilizamos, por ejemplo, haciendo una maniobra que se llama maniobra frente-mentón. Recordemos que cuando una persona quizás pierde la conciencia o está bajo un nivel de estrés de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, con un problema en lo que tiene que ver con su tensión arterial, si ella se desmaya, la posición natural o rígida del cuello puede hacer que la lengua obstruya el paso de aire a las vías o a los pulmones. Entonces hacemos la maniobra frente-mentón o otra maniobra que se llama tracción mandibular, en caso de que haya un compromiso a nivel de la columna cervical del paciente. Debemos de valorar la respiración, debemos de valorar la calidad de pulso. Si tenemos un tensiómetro, es bueno que los brigadistas aprendan cómo ciclar la presión arterial, ¿bien?, para manejar esa información cuando despachen al servicio de emergencias médicas. Si está bajo un criterio de hipotensión arterial, es decir, que sus valores están por debajo de los valores normales, podemos colocar al paciente en una posición que se llama posición Trendelenburg, ¿eh?, que es que básicamente subimos sus dos piernas en un ángulo de 45 grados para mejorar un poco la circulación del paciente, ¿no? En caso contrario, que sea un caso de hipertensión arterial, debemos de procurar colocar al paciente en un sitio tranquilo, relajado, con buena ventilación y hacer seguimiento a que no tenga ningún tipo de alteración, brindar apoyo emocional. Recordemos que muchas de las crisis hipertensivas que ocurren son debido a componentes emocionales, ¿bien? Entonces es importantísimo que apoyemos al paciente en ese aspecto y esperemos la ayuda del servicio de emergencias médicas. Ahora, con respecto a cuando las personas se le baja la tensión, no has mencionado algo que yo siempre veo, es que la gente busca un caramelo y se lo dan a la persona. Sí, bueno, usted sabe que hay muchos remedios de la abuela, ¿no? Sí, en este ámbito, pero muchas veces puede ser contraproducente, ¿bien? Recordemos que quizás nosotros podemos ciclar la presión arterial, ¿verdad? Y podemos ver que la presión arterial está baja o alta, ¿bien? O a veces ni siquiera tenemos acceso a esa información, sino que sospechamos, pero puede haber otras causas detrás de ello. Puede haber incluso una hiperglicemia que esté haciendo que la persona tenga esos síntomas de debilidad, de desmayo, ¿bien? Y entonces si nosotros quizás colocamos
un caramelo, un poco de azúcar debajo de la lengua, lo que vamos a empeorar la situación de la persona en ese aspecto. ¿Qué medidas tomar cuando una persona está pasando por una rabieta? Pasa mucho en los trabajos. Ah, bueno, sí, ahí sí es una situación complicada, ¿no? Recordemos que también actualmente, de un tiempo para acá, se está manejando un aspecto que son los primeros auxilios psicológicos, ¿bien? Es decir, que personas se forman también dentro de herramientas para ayudar a las personas a manejar situaciones complicadas, traumáticas que afrontan en su vida, ¿no? Quizás conocer un poco acerca de esas herramientas nos permite a nosotros hacer un abordaje de esa persona y ayudar a calmarla, ¿ven? Recordemos que en ese tipo de cuestiones emocionales, nuestra primera intención para ayudar a la persona es justamente ayudar a estabilizar sus emociones, a que mantenga la calma, ¿ven? Y eso puede ocurrir no solamente por un incidente netamente laboral, puede ser por una noticia que recibió la persona, por una situación que afrontó en su vida en ese momento, de la cual le notificaron, entre otros. Entonces es importantísimo eso. ¿Cómo saber cuando alguien está pasando por un infarto? ¿Qué hacer? Bueno, para llegar a diagnosticar un infarto, eso debe de hacerlo un servicio de emergencias médicas y lo hace no solamente a nivel de lo que tiene que ver el examen físico, sino también a nivel de paraclínicos. Se requiere, por ejemplo, un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué debemos de hacer nosotros si, por ejemplo, una persona nos refiere un dolor intenso en el pecho, que nosotros presumimos que pudiese ser característico de un ataque al corazón? Bueno, nosotros debemos de llevar a la persona también a un sitio tranquilo, a que permanezca en calma, tratar de que la persona no haga peso, no haga ningún tipo de esfuerzo, nada por el estilo, sino que se mantenga completamente relajado mientras llega el servicio de emergencia. Brazos, nada de eso. No, nada de eso, solamente que se mantenga totalmente tranquilo, que no camine, no se mueva, nada por el estilo. Tranquilo, en un sitio con buena temperatura y, como siempre recalcado, llamar de inmediato al servicio de emergencias médicas para que dé la respuesta lo más rápido posible. Bien, aquí, ¿qué hacer en caso de una convulsión de un trabajador o trabajadora? En el caso de una convulsión, también debemos de primero resaltar que hay prácticas, por ejemplo, las personas suelen que si forzar la mandíbula del paciente, colocar algún objeto en la boca, nada de eso debe hacerse, ¿no? Recordemos que las convulsiones normalmente se caracterizan, ¿verdad?, por movimientos de contracción y relajación muscular, ¿bien? Entonces, en ese momento, en esa fase de contracción muscular, la persona va a tener tenso esa musculatura y lo que podemos es hacer daño. Solamente nos vamos a limitar a apartar cualquier objeto que esté alrededor del paciente con el que pueda hacerse daño, silla, mesas, jarrones, adornos, todo eso lo apartamos, tomamos la cabeza del paciente con firmeza, pero con la delicadeza suficiente para que no vayamos a causarle una tracción por el movimiento que está teniendo su cuerpo por la convulsión, y tratamos de lateralizar un poco. En caso de que vomite el paciente, no vaya a broncoaspirar ese vómito, solamente lateralizamos un poco la cabeza del paciente, ya apartando todos los objetos con los que puede hacerse daño. Y si la convulsión no para, ¿cómo hacen las personas? Enseguida inicie un proceso convulsivo, debemos de nosotros garantizar que se llame al servicio de emergencias médicas. Alguien llama y alguien está ejecutando la emergencia. Claro, por ejemplo, estamos nosotros dos, por favor llama al servicio de emergencias médicas y yo acciono a efectuar el control del paciente, ¿bien? Bajo ese criterio, retiramos los objetos con los que puede hacerse daño y lateralizamos un poco la cabeza del paciente, ¿bien? Bien, muchísimas gracias, Daniel, por venir y orientarnos. No, chévere, siempre es un placer, un gusto de verdad ayudar y compartir esa información con ustedes. Daniel García, él es paramédico del grupo FastMed. A usted, muchísimas gracias. Recuerde que este programa lo hicimos porque el día de mañana, 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias por participar, por acompañarnos, por estar allí con su café, aprendiendo siempre cada fin de semana. Que tengan una bonita semana y nos vemos la semana que viene. Adiós.